Experts highlight the positive impact on schools' results and social skills, despite concerns about equal access and the need to offer reasonable prices. With the school year underway, many families start thinking about which extracurricular activities to sign their children up for. The options are broad, with activities in everything from sport, art, and English to robotics and math. Yet, as very here, the start of these activities brings with it a number of questions. Do they really benefit children or just overload them with work? Do they increase inequality because some families can afford them? Do they have an impact on children's educational progress? The head of the Jaume Bofill Foundation, Ismael Palacian, thinks extracurricular activities make up a very relevant sphere, and says the choice of activities made by families can be due to the fact they are either looking to strengthen their children's skills or compensate their weaknesses. El partido más penalizado en las próximas elecciones, si no cambian mucho las cosas, será Ciudadanos, según la encuesta Sigma 2 para El Mundo. No solo por la enorme sangría que sufre en votos y escaños, ya que pierde casi 6 puntos y más de la mitad de sus diputados. Pasa 57 a 24, sino porque un 33,8% de sus votantes declara arrepentido de haberles apoyado. La gran mayoría está en absoluto desacuerdo con la estrategia de Albert Rivera. Ha seguido hasta ahora, además del 73% de los votantes de Ciudadanos, apuesta por el partido de Pedro Sánchez para ser presidente si vuelve a ganar las elecciones. Los datos del sondeo de Sigma 2 corroboran el giro al centro anunciado este sábado por Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos parece ir ahora en la dirección en que indican sus propios votantes, como confirman los resultados de la encuesta, que se realizó antes de que se conociera este cambio de rumbo. Llama la atención que más de 1 de cada 3 electores que forman de la naranja se arrepiente de haberles elegido. Este porcentaje dobla el siguiente partido que más decepciona a sus votantes, el PSOE, que tiene más de un 15,4% de arrepentidos. Modest Capell, un jove ciclista de 23 anys de l'equip tarragoní Team Compact Camp Clar, ha mort la nit d'aquest dijous a conseqüència d'un accident succeït a la GI 524, a l'altura de Sant Pau, Girona. Marc Márquez remata su octavo mundial con otra victoria. El título estaba cantado desde hace varias semanas, porque su superioridad infinita le ha permitido rubricar el mundial más cómodo de su historia. Al coronarse en el GP de Tailandia le sobran las carreras de Japón, Australia, Malasia y Valencia. Esos son 4, y eso es algo que no se veía desde principios de este siglo, cuando el mejor Rossi o desde Doha en una ocasión. Ha sido gracias a una regularidad fabulosa que no le ha apeado de las 2 primeras plazas siempre que ha acabado una carrera. La única vez que no lo hizo fue en Texas, donde se cayó cuando iba escapado hacia la victoria. Los demás han sido 9 victorias y 6 segundos puestos. La de Tailandia no era necesaria, porque tenía la coronación más que asegurada en
Burian con la segunda plaza que ocupó casi toda la carrera. Tenía que meterle 2 puntos más a Dovizioso para liquidar el campeonato y el italiano no pudo pasar de la cuarta plaza. Sin embargo, él ya 8 veces campeón del mundo no quiso permitir que Quartararo lograra su primer triunfo en la clase reina. Bona tarda. Volem remarcar un fet meteorològic que des de fa 40 anys no havia passat. El darrer de setembre fou el segon setembre més càlid de tot el planeta. Les regions del planeta amb temperatures molt més altes, per sobre de la mitjana, són el centre dels Estats Units, l'Iran, l'Afganistan, el nord de Xina, Mongòlia, l'Amazònia i gran part de l'Àrtic. Dimecres es començarà a notar la baixa de temperatures. Al vessant nord del Pirineu és probable precipitació feble a partir de mig matí. A la resta del país s'espera precipitació a partir de la tarda.